Diálogos al desnudo. Periodismo de fondo. Con Ernesto Salayandía García. Muchas gracias por sintonizar Diálogos al Desnudo. Esta es una edición más de este programa que tiene el espíritu de prevención. Más vale prevenir que lamentar. Por desgracia, estamos viviendo una época sumamente muy difícil en lo que es las emociones. Estamos en una decadencia muy fuerte, muy seria, muy grave. Y para hablar de estos niños tóxicos, invité a mi buen amigo, el licenciado José Carlos Hernández Aguilar, quien es especialista en este tipo de temas, quien tiene una trayectoria y una experiencia muy amplia en lo que son la capacitación emocional y el desarrollo humano. Mi querido amigo, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi estimado amigo Ernesto Salayandía. Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por esta invitación a este tu tan gustado programa, Diálogos al Desnudo. A la orden. Diálogos al Desnudo, muchas gracias. ¿El niño tóxico nace o se hace? Es una pregunta precisamente que ha llamado la atención de muchas personas dedicadas, especialistas dedicadas a esta cuestión, sobre todo en tratándose de niños que ya participan en actos delincuenciales. Definitivamente, la niñez mexicana, compréndase niños y niñas, adquieren una serie de factores externos, lo que le hemos llamado la fatalidad social envolvente, por los cuales ellos actúan de esa manera en base a principios, en base a paradigmas, en base a aprendizajes, comportamientos que les son enseñados principalmente dentro del seno del hogar. Definitivamente, con toda esta corriente del posmodernismo, con esta corriente de la globalización de todas las cosas, ha acarreado como consecuencia también que exista una despersonalización en las relaciones humanas. Hijos de hogares desintegrados, hijos de hogares disfuncionales, hijos de hogares donde se encuentra completamente perdida la figura de papá o de mamá o de ambas, y que trae consecuencia en lo que llamo esa fatalidad social envolvente, que son los factores externos que hacen que el niño o niña actúe de tal o cual manera. Definitivamente nadie nace siendo tóxico. Es producto del aprendizaje adquirido a lo largo del desarrollo, principalmente en los primeros años de la vida. Muy bien, estamos en Diálogos al Desnudo y la pregunta que te quiero hacer es el robo hormiga. El robo hormiga que sucede en los Oxxos, en las maquiladoras, en las oficinas de gobierno, que se roban el clip, el tóner, se roban el papel bond, se roban los focos, el papel de baño. ¿A qué obedece el robo hormiga? Es una imperiosa necesidad de atención, es una necesidad de querer apropiarse lo que no les pertenece como un acto de justicia. Sobre todo, bueno, aparentemente un acto de justicia, sobre todo en aquellos o aquellas menores de edad que se encuentran limitados económicamente hablando y que ahorita está completamente disparado. Muchos de ellos son como consecuencia de que la mamá o el papá, principalmente la figura materna, influye pues en ellos porque han visto que la mamá se roba una uva, se roba un durazno, y entonces es un comportamiento aprendido, lo que le hemos llamado el síndrome del espejo. Síndrome del espejo como aquella patología donde principalmente el niño se refleja pues a sí mismo, se refleja en la conducta de los demás, y si es delictiva, esto entonces adoptan roles o actitudes de la otra persona, y entonces se da de sobrada manera el robo hormiga, ya sea en Oxxos, centros comerciales, y que tanto ha impactado ahorita en el estado de Chihuahua. Que es una situación muy lamentable porque en todas partes hay mucha deshonestidad. Quiere decir que si un niño entra con sus papás a una casa ajena
y de repente desaparece algo de esa casa y los papás no hacen absolutamente nada, a pesar de que se dan cuenta de que el niño agarró un objeto que no era de él, pues no son para llamarle la atención o no son para ponerle un remedio o un límite, sino que ese niño crece con ese criterio equivocado. Y por eso hemos hablado en varios foros y durante mucho tiempo, de que estamos viviendo hace aproximadamente unos 20, 25 años a la fecha, lo que le hemos llamado el filiarcado, donde el poder lo tienen los hijos y las hijas. Tan grave es el problema, tan grave, y que hay estudios seriamente documentados de manera oficial y extraoficial, que uno de cada 4 niños controla el contexto económico de los papás o de las mamás. Tiene control sobre el dinero. Son los que tienen el poder. Sí, claro. Asimismo, cuando el papá o la mamá le permite que el niño diga una palabra soez y lo premia, lejos de reprenderlo, lo premia, esto va incrementando entonces con más intensidad el grado de agresividad. No únicamente la palabra soez, sino el grado de agresividad en ellos. En Chihuahua hicimos hace 3 o 4 años aproximadamente un estudio muy profundo, serio, de que el 50%, y esto es grave, 50% de los hogares en Chihuahua padecen del problema del síndrome de los niños tiranos o síndrome del emperador, donde los niños o niñas tienen el control sobre los papás, quieren someterlos, tienen el control sobre ellos, y esto trae un impacto muy fuerte en materia de obediencia o bien de desobediencia. Es una patología mental donde los hijos tienen un problema contra cualquier figura de autoridad, llámese padres de familia o bien la figura del propio maestro. Yo he visitado muchísimas escuelas, donde hay grupos donde 3/4 partes del grupo de secundaria o el grupo de primaria, particularmente quinto y sexto, le recuerdan la mamá a la maestra, la hacen llorar, o bien palabras fálicas, y esto es como consecuencia de la permisibilidad tan terrible que hay dentro de cada seno del hogar. Pero este es un reflejo de soberbia, de soberbia en estos niños, y estos niños carecen de valores, pero no tuvieron el espejo positivo, tuvieron un espejo negativo. Ahora, ¿desde cuándo viene esta descomposición? 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuánto tiempo crees que venimos arrastrando esta decadencia de valores? En materia de impacto de seguridad pública, este problema se ha venido incrementando los últimos 25 años. Y principalmente en el estado de Chihuahua, cuando es el boom, hace 30, 25 años, se convierte el boom de la industria maquiladora en el estado de Chihuahua, particularmente Juárez y Chihuahua, lo que trae como consecuencia que los hogares se encuentren sin la figura paterna, sin la figura materna, y entonces el niño o la niña trata de llamar la atención de alguna manera agresiva. Entonces esto se ha venido incrementando y sobre todo con un impacto fuertísimo en materia de seguridad pública hace 20 a 25 años aproximadamente. Y más con la introducción de los medios digitales, los medios de comunicación, el acceso a videojuegos, lo que le hemos llamado triada ludopática virtual, donde entonces hay un impacto muy fuerte a través de videojuegos con alto contenido violento, más la fragilidad de la psique del menor, más hogares desintegrados. Esos 3 elementos hacen que estalle el boom en los chicos o chicas aproximadamente de los 9, 10 años en adelante. Entonces, estos niños tóxicos se hacen funcionarios públicos, se hacen diputados, se hacen senadores, se hacen rectores de las universidades, se hacen funcionarios universitarios, pero son niños tóxicos porque son déspotas, porque son mentirosos, porque son corruptos, porque son ineptos, porque vienen arrastrando todo un perfil equivocado de lo que es la vocación de servicio. Yo siento, sí.
es correcta la apreciación, es totalmente correcta. Por eso llegan a ser funcionarios o servidores públicos, hombres y mujeres, arrogantes, prepotentes. Por eso vivimos actualmente una egocracia sin fin, una egocracia sin medida, porque estamos siendo controlados por un ego demencial de cualquier tipo de políticos, sin sesgos partidistas en este momento, porque son consecuencia de esos niños tiranos que están acostumbrados al poder o querer seguir teniendo ese poder. Gran parte de los políticos en la actualidad son chicos millennials, precisamente, que quieren seguir teniendo ese control y lo canalizan a través de ser funcionarios, policías, ministerios públicos, los actuales diputados, senadores, que son jóvenes que no rebasan a veces ni siquiera los 30 años de edad y ocupan puestos de gran envergadura. Así es como consecuencia de hogares donde existe una disfuncionalidad tremenda que después se canaliza a través de actos de corrupción imparable. Sí, el comportamiento de estos niños, hablemos de la secundaria, hablemos de la primaria, son niños que olvidaron decir buenos días, con permiso, buenas tardes, muchas gracias, pero también son personas adultas, como estos niños en esta etapa escolar, que no saben guardar respeto. Cuando el maestro está hablando, ellos están haciendo chistes, haciendo bromas. Cuando el orador está hablando en un evento público, los comensales de esas mesas están hable y hable, en lugar de guardar respeto. ¿A qué se debe esa falta de respeto hacia un evento público o hacia un evento de esa naturaleza? Precisamente porque las travesuras que fueron permitidas de pequeños o de pequeñas no fueron puestas con un freno. Fueron actividades o travesuras que se convirtieron en viles, que se convirtieron en tremendas, y actualmente la criminalidad precisamente nace en aquellos hijos que les permitieron travesuras, sobre todo travesuras con irrespeto, y que no fueron frenadas a tiempo por quienes tenían la obligación de hacerlo. Por eso llegan a la secundaria, llegan a la calle, llegan a un evento público y no son capaces, es más, llegan a la casa, a otra casa de una amiga, de una comadre, de un vecino, y no son capaces de decir buenos días. Hay un enfriamiento de los valores, hay un descontrol en los roles humanos, porque no fueron educados a decir buenos días, buenas tardes, me permite, con permiso. Y esto creo que la mejor herencia, estoy seguro que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, además de gran respeto a la dignidad humana, es el profundo agradecimiento por lo que se tiene y también por lo que no se tiene. Solo así empezaremos a instaurar un mundo nuevo de paz, justicia y orden social. ¿Qué sucede en los templos cuando las personas están en la iglesia, escuchan el sermón, antes se daban la paz, transmitían la paz, y al salir de la iglesia se están peleando porque no se dejan pasar los vehículos, se están agrediendo unos a otros, no se saludan. La gran mayoría de las personas entran a la iglesia con mucha seriedad, con mucha formalidad, no conviven, como pasa también con los padres de familia en las escuelas, no se relacionan. ¿Por qué ese perfil tan seco, tan serio, en lugares donde se supone que es un crecimiento espiritual? El mismo proceso de despersonalización de las relaciones humanas que ha traído aparejado o consigo la comunicación excesiva a través del internet, del Facebook, a través del WhatsApp y demás redes sociales, trae como consecuencia entonces que existe incluso un desapego a las relaciones humanas, un desapego a la convivencia. Hemos visto, aparte de la salida de los templos, que son lugares de espiritualidad, de encuentro consigo mismo, con un ser supremo, y que debería proyectarse en los actos sociales, en la convivencia,
convivencia y vemos que no es así. Lo mismo acontece también al salir de un supermercado, etcétera, o cuando vamos a un restaurante con toda la familia, que van 4 o 5 integrantes y todos están chateando, metidos en el celular, metidos en la tablet. Es como consecuencia del síndrome de la cibersoledad. Estamos tan adheridos, tan totalmente vinculados con esas redes informáticas que hemos dejado a un lado la convivencia fraterna que puede haber dentro y fuera de casa. Y se proyecta en hijos que se encuentran completamente estresados. Actualmente el 70% de los niños, niñas y adolescentes, y lo digo ahorita rápidamente, pero son datos bien fundamentados, se encuentran completamente estresados porque no están en ese momento accesados al videojuego, al internet, al celular, y agréguenle toda la información que ellos reciben o que bajan en las redes sociales. Para muestra un botón. El 95% de las y los niños y adolescentes, hablo por México, es menores que han bajado o que han recibido a una imagen pornográfica en su celular, que la han enviado, que la han recibido, o bien que ellos mismos han accesado. Lo que estamos hablando es una gran basura que hay en aquellos cerebros, en aquella espíritu y alma de cada niño. Tanto caos pudiera arreglar en la sociedad si aprendiéramos y de verdad quisiéramos educar a nuestros hijos con respeto, amor y correcta disciplina. En esto consiste casi toda la solución a esta triste realidad ha esmeado todo el país. Entonces, un niño adicto a la pornografía, como puede ser un niño adicto a la marihuana, adicto al alcohol, adicto a las mentiras, adicto a cualquier tipo de adicción negativa. Este niño primero es tóxico. Primero es un niño tóxico que no tiene valores, no tiene principios, no tiene un ejemplo, no tiene una guía, no sabe de dónde aprender lo bueno. Y lo que refleja es precisamente lo malo. Hay muchos tipos de adicciones en los niños y hay muchas adicciones en los adultos, por supuesto. Claro. Pero ahorita el caso tan concreto es estos niños que nacen torcidos, estos niños que son candidatos al fracaso de pareja, son candidatos al fracaso laboral, al fracaso social. Y es lo que nos está pasando con esta descomposición. Pero ¿qué hay que hacer como padres de niños, de jóvenes? ¿Cuál sería el consejo de cómo evitar que estos niños sigan cayendo en ese abismo? Primeramente, tendríamos todos los padres y más grande, que implica primeramente procrear, luego criar y luego transformar y desarrollar a un o a una menor. Tenemos que adoptar ese rol. Tenemos que volver a reeducarnos en los valores sociales, retomar los valores espirituales, retomar los valores históricos, los valores deportivos, porque nadie da lo que no tiene, ni es capaz de dar lo que no puede ofrecer. Entonces, sí tendríamos que, para empezar, reeducarnos nosotros y en base a ello transmitir esos procesos de cultura, de valores, de respeto, no solamente dentro de casa, sino los valores más orden social, de respeto social. Algo muy importante es la dignidad humana. Pero continuamos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un corte y en un momento regresamos en Diálogos al Desnudo. Estamos platicando con el licenciado José Carlos Hernández Aguilar sobre un tema importantísimo. ¿El niño tóxico se hace o nace? Bien, en un momento continuamos. Gracias. Orientación e información sobre el contenido de este tema, escríbenos a ernestosalayandia@gmail.com. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo.
En un momento regresamos. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Energía Solar Parral. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Contamos con bombas solares para uso agrícola y ganadero, agua para ranchería y comunidades, módulos solares para ahorro de energía doméstica e industrial, instalación aislada para ranchos, calentadores solares para uso doméstico. Elimina la compra de gas. Ya sabes, visítanos en Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro. O comunícate al 627-123-1910. Energía Solar Parral. Visita nuestra app en www.energiasolarparral.com. Deja que el sol pague tu recibo de luz. La saliva del diablo. Es un libro para despertar conciencia con testimonios reales y crudos de personas que han caído en las garras del alcoholismo y drogadicción. Quien tiene la información tiene el poder de decisión. La saliva del diablo, temario. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? ¿Mi verdad me hará libre? Marea roja, experiencias de vida. El alcohol no perdona nada. Callejón sin salida. Alcoholismo, una enfermedad de fondos. Mi amiga, soberbia y negada. Vivía para drogarme y me drogaba para vivir. No dabas por mí ni un cacahuate. Adicta al adicto. La cocaína, mi Dios, mi todo. El laberinto, drogos y drogas. Muerto en vida, severos daños irreversibles. Víctima de la ignorancia, adicta a sufrir, la voz de un adicto anexado, nacido para perder, mensaje de Dios, enfermedad devastadora, la danza de las consecuencias, hogar, dulce hogar, caras vemos, mañas no sabemos, lo anexo o no lo anexo, adversidad, ¿qué es la codependencia? ¿Cómo detectar a un adicto? Mal social, celopatía, obsesión que mata. El adicto nace o se hace. Muchas felicidades, papito. Actitud y compromiso. No culpes a nadie. ¿Quién muere? El tequila, orgullosamente mexicano. Útil para la prevención en menores propensos a contagiarse por esta enfermedad. Maldita enfermedad perversa del alma. Muy necesario para motivar cambios en conductas en adictos activos. Continuamos con Periodismo de Fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Bien, continuamos aquí en Diálogos al Desnudo. Muchas gracias por participar. Márcanos, escríbenos si quieres algún tema en especial. Tenemos muchísimos temas de actualidad y sobre todo temas de preocupación para los matrimonios jóvenes y para encauzar, orientar y capacitar a los niños y a los jóvenes. Hablamos de esos valores que andan de vacaciones, decía el licenciado, de la dignidad, el respeto, la humildad y todos estos valores que se perdieron y que ahora es el reflejo, lo vemos en todas las esferas del ámbito social. Licenciado, ¿qué es lo que podemos hacer para retomar esa escala de valores que perdimos o que estamos perdiendo? Sí, por supuesto, como lo comentaba hace un momento, tenemos que volver a reeducarnos, tenemos que volver, todos los padres y las madres de familia, tenemos que volver a las entrañas del hogar, a hacer el tiempo efectivo. Si tenemos que trabajar ambas partes, bueno, todo el tiempo que esté en casa que sea efectivo, que sea de calidad, y no participar en esa doble moral de la cual
está involucrada toda la sociedad, esa cloaca social donde por un lado exigimos resultados al gobierno en turno, cualquiera que éste sea. Por un lado exigimos que pare la violencia, que pare la delincuencia, pero por otra parte somos copartícipes de ella, al permitir que mi hijo se drogue, al permitir que mi hijo me levante la mano, al permitir que mi hija llegue a altas horas de la noche. Sin duda alguna, Ernesto, el más grande testimonio de la doble moral que hay en las entrañas de una sociedad es el que se hace y se palpa en los propios hijos, convirtiéndolos en muertos vivientes, seres sin escrúpulos, sin sentimientos, endebles papelitos de China que vuelan solos y sin rumbo fijo, en suma, sin vida alguna. Tenemos que darles vida, tenemos que inyectar una nueva cultura de civilización, del respeto, del amor, de la dignidad. Y cierro tu pregunta con la máxima figura que debe estar en cada hogar mexicano, la dignidad humana. La dignidad humana entendida como el supremo valor del respeto que una persona debe tener hacia las demás, estas hacia aquella, y el respeto que se tiene por sí misma. Así como en cada hogar hay un cuadrito, una figura, en cada puerta, en cada entrada, si en cada hogar existiera este concepto y lo viviera intensamente cada familia mexicana, yo te puedo asegurar que hasta en un 70% se reducirían los crímenes, la violencia, los feminicidios, los crímenes de odio, los robos, sobre todo en los que participan menores de edad. Cada vez hay más menores de edad involucrados en el crimen organizado. Dirigiendo su servidor un centro penitenciario de alta seguridad, entrevisté a uno de los objetivos prioritarios del gobierno de la República, un capo, líder de un cártel, y él directamente me decía que de menos había hasta un 40% de todos los empleados de ese cártel eran menores de edad, hombres y mujeres. Hasta en un 40% participaban niños, niñas y adolescentes dentro de ese cártel. Es un dato muy grave. Sí, claro, altísimo. Y este tipo de datos como que ahí están, son palpables, son reales. Tenemos la violencia doméstica, tenemos los feminicidios, tenemos la drogadicción, tenemos violaciones, tenemos una decadencia muy fuerte como el índice impresionante de divorcios. Pero también tenemos otro dato, los noviazgos conflictivos. Estos novios parece que se fueron de la nube rosa, se fueron al infierno, porque son noviazgos muy violentos. Es una codependencia muy pura, donde se faltan al respeto, se pellizcan, se muerden, se insultan, pero sobre todo se extorsionan emocionalmente. Claro. Los noviazgos pues son matrimonios al fracaso y de ahí viene la descomposición social, pero ¿por qué el gobierno no ha actuado? ¿Por qué el gobierno no ha hecho un programa de concientización? Hablas tú de amor, de respeto, de valores. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no es del interés de la política pública de ningún solo gobierno. Los menores de edad no son un interés primordial, y mucho menos el contexto conflictivo en las relaciones de pareja, por muchas razones, porque no abona el capital político, porque es mucha la inversión, porque no interesa tanto a los gobiernos, cualquiera que estos sean. Es importante darnos cuenta que después de la corrupción y el narcotráfico, el contexto sexual, ya que tocaste el tema, es uno de los más fuertes que hay que tomar en cuenta para prevenir conductas delictivas posteriores. Por ejemplo, el llamado narcisismo en pareja, que es precisamente un trastorno obsesivo en el que una persona se siente excesiva y aparentemente superior a la otra y quiere tener el control total sobre la pareja a través de imposiciones, chantajes emocionales, derivados de profundos sentimientos de inferioridad. Y esto trae como consecuencia entonces que exista
una celotipia, o sea, celos, una antropofobia bilateral amorosa, o sea, estar nada más tú y yo, yo y tú, no permitir más relaciones, más amistades, más gente que esté alrededor de nosotros, y puede llevar a cometer crímenes fuertes. Hay parejas delincuenciales. Es un contexto que el gobierno tiene y la sociedad en conjunto tiene que voltear, porque hay mucha violencia en las relaciones de pareja. Se puede incluso hablar, se ha hablado incluso del 80% de las relaciones de pareja, llámese matrimonio o noviazgos, tienen altos niveles de violencia en cualquier abanico de posibilidades. ¿Y qué hay con el adicto a la violencia? ¿Nos hacemos adictos a ser agresivos, a ser neuróticos? Claro, la neurosis es un trastorno de la ansiedad que nace en los primeros años de la infancia. Cierta ocasión, saliendo de un centro de trabajo, me dirigí a un centro comercial para comprar víveres para comer, porque ya era tarde. Llego al centro comercial y una escena muy bochornosa, donde un niño de aproximadamente 3, 4 años de edad, unos 4 años de edad aproximadamente, le gritaba con palabras increíbles a su mamá, que le comprara las papitas. La mamá le decía, no te lo voy a comprar. Y cada vez era más fuerte el nivel de violencia y de agresividad por parte del menor de edad. A la quinta o sexta vez que la mamá le dijo que no, el niño se exaspera y entonces le avienta el celular en la cara a la mamá, dando en el ojo izquierdo de su progenitora. La mamá, casi llorando, temblando, lejos de parar la conducta aberrante de ese chiquillo, agarra las papitas y le dice, toma pues, pero ya no hagas ruido, ya no des lata. Le entrega las papitas. Ahí la señora está incubando un futuro delincuente, un futuro manipulador, un niño neurótico que a la postre va a causar destrozo social, destrozo en la familia. Con la conducta que hizo ese niño, estoy completamente seguro que no era la primera vez que le gritaba el niño a su progenitora. La mamá, lejos de pararlo, accede y le entrega las papitas. Tómate ya, pero cálmate ya no hagas relajo. Claro, y hay una serie de argumentos el por qué la mamá es tan dócil y por qué permite esas conductas tóxicas. ¿Tú qué piensas de la chancla? ¿Crees que la chancla se debe aplicar como lo vivimos nosotros? Y es un tema que está ahorita completamente de moda, porque ya ahorita ya hay una ley donde se prohíbe ejercer cualquier tipo de violencia, por mínima que sea, llámese amenaza, te voy a encerrar en el cuarto, te voy a encerrar en el baño, hoy no sales, porque te considera tontamente como violatoria a los derechos humanos. Es algo muy terrible porque cada vez los niños se están empoderando. Y fíjate bien, Ernesto, el hijo que violenta verbal o físicamente a sus padres, obviamente es un mal hijo, pero aquellos padres que lo permiten son peor, porque claro, sin duda no sirven como padres o madres de familia. En lo personal, prefiero vulnerar, obviamente con cierta medida, los llamados derechos humanos de mi hijo con una buena reprimenda, un buen regaño o varias, a que en el futuro transgreda o violente sin piedad a sus mayores. O más aún, Ernesto, que se convierta en un odiado parásito o temible cáncer social que no merezca más que la cárcel o hasta no vivir. Sí, porque si no respetas a tu padre, a tu madre, ¿a quién vas a respetar? Tan sencillo como es. Si no hay respeto, claro, si no hay respeto por esa figura de autoridad que es papá, mamá, luego los maestros, luego las figuras como los sacerdotes, los pastores, los policías. Si no hay ese respeto por cualquier figura de autoridad, entonces sí estaremos sin rumbo, completamente perdidos. De hecho lo estamos, ¿no? De hecho lo estamos. El niño tóxico tiene otra desventaja, la situación económica. ¿Cómo influye el problema económico en la formación de estos niños tóxicos? Al 100%, toda vez que
es necesario con el avance del desempleo, la pobreza extrema que está avanzando estrepitosamente aquí en nuestro país, ha hecho necesario no únicamente que trabaje el papá, sino también la mamá. Pero más allá de eso, también los hijos trabajan en su medida, lo que trae como consecuencia entonces que el hijo se empodere, y ahorita entre más avance el nivel de pobreza, repito, no solamente la pobreza regular, sino la pobreza extrema y la indigencia, traemos como consecuencia la conducta delictiva o la conducta violenta, agresiva por parte de los vástagos, ya sea hombres y mujeres. Definitivamente la paz que tanto se pregona en las calles, esa cultura de legalidad que todo el mundo exige, definitivamente la paz y la cultura de la legalidad empiezan en casa, y se reflejan o deben reflejarse en la instauración de un nuevo orden social. Si no empezamos a instaurar la cultura de legalidad, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la figura de un superior, entonces sí estamos completamente perdidos. ¿Desde cuándo? Aproximadamente 20, 25 años a la fecha, en que está completamente perdida la figura del respeto, la figura sagrada, porque así lo considero, del respeto no solamente a un ser supremo, sino cualquier figura de autoridad. Muy interesante, muchas gracias. En un momento regresamos, vamos a hacer una pausa comercial. Muchas gracias por estar ahí. Márcanos el 614-256-8520. Diálogos al Desnudo. Continuamos. Gracias. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Tiempos de luz, para vivir la vida con libertad y alegría. ¿Qué es una adicción? El adicto nace o se hace. Consecuencias de las adicciones. Las maravillas del cuerpo tiradas a la basura. El borracho es ciego, sordo, mudo y más terco que una mula. Bola de cristal. La loca de la azotea. Mi comunicación necesita, como el agua y el aceite. Familia disfuncional. Sociedad en decadencia. El sello de la casa. La esencia de la vida. Muchas gracias. Buena voluntad. Enfermedad de alto riesgo. Las fuerzas destructivas del matrimonio. Contaminación emocional. Lecciones de la vida. La puerta del infierno. Sangre y cocaína. Ludopatía. Muerte lenta y cruel. Parejas disparejas. Jóvenes hundidos en depresión y drogas. Quien tiene la información tiene el poder de decisión. Relaciones enfermizas por demás destructivas. El que siembra vientos cosecha tempestades. Las costumbres se hacen leyes. Complejidad y crueldad de la enfermedad. Prevención, buzos caperuzos. Senadores ignorantes. Aplicaciones para cambiar. Hechos son amores, no buenas razones. Tropiezos tras tropiezos. Blindaje a los hijos. Bola de nieve. Crueldad infantil. Maldita enfermedad perversa del alma. No hay quien se escape. Qué fácil fue. La luz al final del túnel. Más vale crear costumbres que corregir mañas. Mar de corrupción. Esclavitud. Un nuevo código para ser feliz. La filosofía del fútbol y la tarjeta roja. ¿Lo anexo o no lo anexo? Un adicto en casa. Siempre vendrán tiempos mejores. Una enfermedad compleja.
Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Energía Solar Parral. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Contamos con bombas solares para uso agrícola y ganadero, agua para ranchería y comunidades, módulos solares para ahorro de energía doméstica e industrial, instalación aislada para ranchos, calentadores solares para uso doméstico. Elimina la compra de gas. Ya sabes, visítanos en Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro. O comunícate al 627-123-1910. Energía Solar Parral. Visita nuestra app en www.energiasolarparral.com. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Continuamos con periodismo de fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Bien, estamos platicando con nuestro buen amigo el licenciado José Carlos Hernández Aguilar. Es especialista en temas emocionales, en seguridad pública, pero sobre todo en desarrollo humano. Gracias por este apoyo, gracias por este tiempo. ¿De qué alimento tóxico le damos a los niños? ¿Cuáles son los errores que cometemos como padres? La nana electrónica, la televisión, ¿qué errores cometemos para que el niño se alimente tóxicamente? Es una excelente pregunta. Los niños se alimentan de el alma y el espíritu de lo que hay en el exterior. Ellos se alimentan de nuestras desavenencias. Ellos se alimentan negativamente o tóxicamente de las disputas o peleas que hay entre padres de familia. El simple hecho de faltarle el respeto, mamá a papá o papá a mamá, el niño se alimenta de ello. No solamente de las cuestiones electrónicas que enfrían las relaciones humanas, sino a través de esa frialdad que hay en las relaciones, a través de no estar en casa en el tiempo efectivo con nuestros hijos e hijas, al permitirle que el hijo o el hija se acueste a las 2, 3 de la mañana porque está en videojuegos, porque está usando el celular, porque está chateando. Al ser tan permisivos con ellos, ellos se alimentan en esa toxicidad que empieza a incrementarse pues como un veneno que después ya es imparable. Así se gesta, así se inicia el adictivo moho delincuencial al que le hemos llamado. Es como un moho que hay un zarrito que hay en los baños, que hay en las cocinas. Cada vez se hace más y más y más y más grande la mancha hasta que puede convertirse incluso en venenoso ese moho y puede ser hasta mortal. Así es como se incuba la delincuencia o la violencia dentro del seno del hogar. Quiere decir que la solución a tantos problemas que hemos tratado y que nos has mencionado, la violencia doméstica, la corrupción, los sicarios, las drogas, la solución está en los hogares. Definitivamente en cada hogar, definitivamente en el respeto a esa dignidad y definitivamente en retomar la disciplina. No estoy diciendo con violencia, sino en retomar el buen orden y disciplina desde pequeños y no ser permisivos con tanta conducta agresiva o violenta con las y los hijos. ¿Por qué no nos capacitamos? ¿Por qué no tenemos el apetito de capacitarnos para ser mejores personas y sobre todo para ser un buen ejemplo? Existe ahorita un interés material. Estamos invadidos por un materialismo, por un progresismo totalitario, donde todo es tener, todo es poder. Y entre más riqueza tengas, entre más haya en tu hogar, eso es una satisfacción a una necesidad como padres y madres de familia. Le hemos dado la menor importancia a alimentar el alma, de alimentar el espíritu, cuando es lo esencial para transformar la sociedad. No hemos permitido porque nos hemos convertido en seres completamente mutantes, materialistas, totalmente personas que nos interesa la economía
Obviamente que ahorita todo se maneja en cuestión de materiales, todo está carísimo, la luz, el agua, la renta, los insumos, los víveres, y tenemos que trabajar desmesuradamente. Es una cadenita en ese progresismo totalitario de tener al menos lo básico. Por eso quiere decir que nos afecta la desigualdad económica. Totalmente. La desigualdad social tiene un gran impacto en materia de crianza, en materia de respeto, en materia de dignidad, y consecuentemente se va a consecuencializar en la violencia que permea las calles, la delincuencia. Así es. Vemos estas consecuencias, este reflejo de la decadencia social en comunidades como las indígenas, los tarahumaras, los menonitas, que están sufriendo todo lo que es las adicciones, la prostitución infantil, la farmacodependencia, los divorcios, la violencia doméstica. ¿Por qué les pegó tan fuerte? En el caso de los menonitas, que era una comunidad, pues por decirlo así, con otro tipo de cimientos y con otro tipo de valores. ¿A qué se debe? Definitivamente, este monstruo delincuencial también a comunidades indígenas, o bien a este proyecto social de los menonitas, donde existe un grandísimo índice o incidencia delictiva en estas comunidades. Porque definitivamente también ellos forman parte de esta globalización, bien tocados en sus valores, inclusive, en sus valores primarios, en sus valores étnicos, y ellos se han obligado también a que llega el pinoso mundo que nos ha también trastocado. Sálvese quien pueda. Estamos en una situación muy difícil, muy lamentable y con muchos errores. Yo siento que estos niños tóxicos, ahora senadores, ahora diputados, cometen errores garrafales como el haber legalizado el uso y el consumo de la marihuana libremente. Es correcto, es correcto. La marihuana es una droga finalmente, es una droga. Claro. Y si de por sí este país huele a tristeza, huele a pobreza, huele a tristeza del alma, con el uso de la marihuana va a incrementarse, o es un paso inmediatamente para el uso de otro uso y legalización en su momento de otras drogas duras como la cocaína, el cristal, que tanto daño ha hecho a la adolescencia de la niñez mexicana. Pero imagínate ahora las milpas libremente con el sembradío de marihuana. ¿Qué van a hacer los campesinos, los menonitas? ¿Qué van a hacer ahora los niños tarahumaras? Pues agarrar las hojas, secarlas y drogarse. Vamos a tener un índice de drogadicción impresionante. De drogadicción y de violencia, ¿eh? Y de violencia. Y de violencia, porque trae aparejada la adicción, trae aparejada índices delincuenciales de primer nivel. Es correcto. Y porque la marihuana finalmente puede ser hasta más redituable que la siembra del maíz, más redituable y más rápido que la siembra del frijol, etcétera. Sí, es una cuestión que viene muy dramática, y no es porque sea uno fatalista o sea uno pesimista, pero uno, como un humilde experto en materia de seguridad pública o de investigación criminal, ve uno la consecuencia que esto va a traer el uso permisible abiertamente de la marihuana. Claro, y estamos viendo el origen. El origen definitivamente son los hogares disfuncionales. En concreto, el niño nace y se hace en los hogares disfuncionales. El niño tóxico. Así es, por eso, si me permite hacer una reflexión para casi final, los hijos no son mascotas humanas, debemos de entenderlo todas y todos. Los hijos no son mascotas humanas, por lo que deben ser procreados con la mayor responsabilidad mutua, criados con amor y sumo respeto, formados a tiempo en la más correcta disciplina, educados en valores y conocimiento en la vida y en la ciencia, claro, respetados en dignidad recíproca. Finalmente, y como ciclo necesario de la vida, debemos dejarlos volar en completa libertad.
porque sólo así disfrutaremos junto con ellos la máxima gloria de haberlos engendrado. Los hijos no son mascotas humanas, son seres con sus actitudes, virtudes, cualidades. Y en esto, todas y todos debemos de trabajar. Bien, muchas gracias. Esta fue una edición más de Diálogos al Desnudo, con la participación del brillante maestro, el licenciado José Carlos Hernández Aguilar. Hermano, un abrazo y muchas gracias al staff. Muchas gracias y continuamos. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue una edición más de Diálogos al Desnudo, periodismo de fondo. Productor Ernesto Salayandía García.